Hola amigos, yo soy Camilo Alfaro. Y yo, Sebastián Alfaro, feliz de tenerlos aquí con nosotros. Así es, bienvenidos al programa de Perspectiva en el día de hoy, una producción de Noticias Generación News, y es un gusto poder estar con ustedes también por Vida TV Network en el día de hoy, y por supuesto en ese día lunes, despertándonos a una muy triste noticia después del incidente cometido en el día de hoy en Las Vegas, algo que por supuesto recordaremos debido a que ya ha sido categorizado como uno de los tiroteos masivos en la historia de los Estados Unidos de América. El número del cual se reportaba era más de 50 personas muertas y una gran cantidad de personas heridas, más de 400 heridas en esta situación, Sebas. Una situación tan lamentable que uno no puede ni imaginarse, por supuesto. Sabemos que vamos a estar hablando acerca del control de armas ya en los siguientes días. Así es, pensamos nosotros que nos íbamos a despertar, a hablar con ustedes sobre el tema de Puerto Rico y las palabras que dijo el alcalde ahí en Puerto Rico sobre el presidente Trump y la ayuda, pero en vez nos levantamos con noticias bastante tristes. En esta mañana eran 50 personas muertas, 200 heridos, subió a 400 y sigue subiendo a más de 400 y más de 50 personas muertas a la causa de un hombre que todavía no hay mucha información de lo que pasó. Bueno, hablemos de lo que las personas quieren hablar y de lo que muchas personas están pensando en este momento, Sebastián. La segunda enmienda de los Estados Unidos de América le dan a cada ciudadano estadounidense la opción, y por supuesto es uno de los derechos, especialmente en el sur de los Estados Unidos, de, por supuesto, tener armas. Ahora, los reportes dicen que este individuo que ha sido categorizado como una persona de 64 años de edad, tenía 10 rifles en el hotel. ¿Por qué una persona necesita tener 10 rifles? Bueno, el milagro estadounidense, la libertad estadounidense, él puede tener 10 rifles si él quiere. La idea es que en otros países uno puede de pronto solo tener un revólver, o hay países en que uno no puede tener un arma, pero aquí en los Estados Unidos de América se puede tener cuanto uno quiera. Claro, pero la pregunta yo creo que muchas personas se hacen, y especialmente porque yo sé que este tópico es muy controversial. ¿Por qué? Porque por supuesto no queremos que el gobierno nos diga a nosotros cuántas armas podemos nosotros tener en sí. Y por supuesto en el pasado han habido movimientos, especialmente por el lado demócrata, de controlar las armas y decir a las personas que no. Hubo una después de Sandy Hook, fue uno de los lugares que se trató de hablar del control de armas. Hay que recordarse en ese momento que para uno adquirir un arma hay un regimiento que uno tiene que pasar, ¿verdad? Claro. Un examen. Que ha sido criticado. Que ha sido criticado. Y lo que vamos a ver en los siguientes días es que es la misma gente que no quiere pistolas, no quiere armas de ninguna forma. Van a contestar en dos formas. Van a decir, número uno, los regimientos no son lo suficientes fuertes para gente que no está bien establemente, mentalmente, no están estables. Y la segunda cosa que van a decir es que ¿por qué esta persona necesitaba una pistola automática? Y cuando decimos automáticas, que pueden disparar más de una bala por digamos cada 10 segundos, cada 5 segundos por segundo. Entonces la idea aquí va a ser que la gente sí pueden tener revólvers. Bueno, va a haber gente que dice que no deberían tener revólvers, pero toda esa es la pelea. Pueden tener, digamos, una pistola que dispare una bala por segundo. Ajá. Pero ¿por qué necesitan una pistola que se usa para guerra? Y ahora la pregunta, yo creo que ahora de la cual hablábamos antes de ir en vivo, es esta. Muchos de los hoteles no tienen seguridad así como la que nosotros pudiéramos tener en un aeropuerto o en una cosa, porque uno nunca piensa que en un hotel se necesitaría algo. La pregunta ahora, ¿será que se va a necesitar en los hoteles algo como esto? Yo creo que no, mira, uno nunca espera que algo como esto pase ni en Las Vegas ni tampoco en un hotel. Al caso, vamos ahora a tener que revisar la gente si tiene pistola al entrar al McDonald's, al Zaxby's, al Cookout. Jamás, porque el problema, o sea, aquí todos vamos a querer culpar a alguien, ¿verdad? Bueno, y con eso lo que tú estás diciendo, ¿será que vamos a tener que tener un bulletproof vest con nosotros al ir a un concierto? O sea, ¿cómo se va a poner esta situación? Porque ahora estamos hablando, Sebas, que pensábamos que Sandy Hook iba a ser una de las más masivas, y por supuesto hasta el día de hoy todavía. Y Orlando, el año pasado 49 personas murieron. O sea, y ahora estamos hablando de Las Vegas, de Nevada, donde un individuo desde el piso número 32 empieza a hacer este tiroteo en un festival de música de country. Y hay algunas, por supuesto, ya situaciones en este momento de las cuales se están reportando. Una de ellas es, el Associated Press confirma
que el individuo, el francotirador, se mató antes de que la policía entrara a su cuarto, así que cometió suicidio. Perdón. Una de las cosas que suceden muy a menudo en una de estas situaciones a veces, ¿no? La policía lo mata o el francotirador se suicida antes de la situación. Pero es una gran cantidad de rifles, Sebas. Ya, o sea, Dios no quiera que un día el gobierno dé la orden de que a través del ejército o a través de la policía le quiten las armas a la gente. En ese mismo momento es cuando uno quisiera tener 10 rifles en la casa. Porque el punto de los Estados Unidos es libertad propia. Pequeño gobierno, grande número de gente. Lo que ha pasado últimamente en los últimos 100 años es que el gobierno se ha convertido grande y ha tomado más poder que la misma gente. Entonces, te preguntas, ¿por qué necesito un rifle? ¿O por qué mi vecino necesita un rifle que puede disparar 3 balas por segundo? Esta es la respuesta. Porque el gobierno y porque los policías tienen rifles que pueden disparar 3 balas por segundo. Entonces tenemos que mantenernos a nosotros también con defensa propia. Claro, hay gente loca que usa estas mismas pistolas para hacer atrocidades como estas. Claro, y es que no podemos empezar a culpar, tú decías, no culpemos en este momento. No podemos culpar al hotel, ni al concierto. No. La culpa la tiene una persona y es esta persona que, como dices tú, este hombre de 64 años que se mató. Él tiene la culpa, no el hotel, no la aerolínea, no, o sea, ni tiene la culpa las leyes, porque es como decir, si yo te entrego un cuchillo, ¿verdad? Yo te estoy confiando a ti que seas tú lo suficiente responsable como para asegurarte que tienes cuidado con el cuchillo, ¿verdad? Sí, y la cosa que se ha hablado en el pasado con todas estas situaciones es que hay muchos loopholes alrededor de todo esto, muchos cracks alrededor de todo esto, donde individuos como estos desafortunadamente se ven normales, les hacen un background check, pero desafortunadamente pues se falla. esos cracks, falla el sistema. Falla el sistema, la gente lo pasa mintiendo. Tiene la opción de comprar 10 rifles. Exactamente, y eso sí es lamentable, pero al final del día tampoco podemos controlar todo. De pronto la tecnología nos va a permitir tener sistemas en que de pronto podamos ver las mentiras y la verdad de parte de esta gente. De pronto esas leyes sí se pueden mejorar, definitivamente se pueden mejorar, pero lo importante aquí es que la culpa no lo tiene el Trump. Si apenas Trump ha estado en oficina por 1 año, 2 años, right? No lo tiene Obama, la culpa la tiene esta persona, ¿verdad? Claro, pero a la misma vez yo creo que, como tú dices, sí necesitamos hacer cosas alrededor de esto, pero empezar a controlar lo que es el control de armas ya es otra cosa de la cual yo creo que tiene que hablarse en otro nivel. En este momento lo que necesitamos hablar es la situación en Las Vegas, y les podemos decir que en este momento, por supuesto, esa situación ha llevado a que hayan más de 50 personas muertas. Ya, como lo dijimos hace unos minutos atrás, por supuesto, en este momento la situación está un poco, si pudiéramos decir, bajo control. Pero, por supuesto, se va a estar hablando por el resto de toda esta semana. Ahora, hablando de todo esto, Sebas, ya se está requiriendo que una gran cantidad de personas del área empiecen a donar sangre debido a la situación tan lamentable de la cual sucedió en el día de hoy. Y el hombre al fin lo encontraron en el cuarto porque había disparado tanto que el humo de la propia arma disparó las alarmas de humo del hotel. Entonces, más de 400 heridos, alguna gente se cayó, se lastimó la rodilla, el pie. A veces en este tipo de situaciones la gente corre encima tuyo y te estripan, digamos, al correr. Todo tipo de lesiones que pasó de esto. Pero lo que tenemos que enfocarnos en este mismo momento es que hay mucha gente que está lastimada, más de 50 muertos, familias que hoy se despiertan con seres queridos que fueron de vacaciones y nunca van a regresar. Así es. Bueno, y hablando de todo esto, por supuesto, vayamos y escuchemos algunas de las palabras en este momento del presidente Donald Trump desde la Casa Blanca en el día de hoy, hablando de la situación en Las Vegas. Together today in sadness, shock, and grief. Last night, a gunman opened fire on a large crowd at a country music concert in Las Vegas, Nevada. He brutally murdered more than 50 people and wounded hundreds more. It was an act of pure evil. The FBI and the Department of Homeland Security are working closely with local authorities to assist with the investigation, and they will provide updates as to the investigation and how it develops. I want to thank the Las Vegas Metropolitan Police Department and all of the first responders for their courageous efforts and for helping to save the lives of so many.
The speed with which they acted is miraculous and prevented further loss of life. To have found the shooter so quickly after the first shots were fired is something for which we will always be thankful and grateful. It shows what true professionalism is all about. Hundreds of our fellow citizens are now mourning the sudden loss of a loved one, a parent, a child, a brother or sister. We cannot fathom their pain. We cannot imagine their loss. To the families of the victims, we are praying for you, and we are here for you. And we ask God to help see you through this very dark period. Scripture teaches us the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. We seek comfort in those words, for we know that God lives in the hearts of those who grieve. To the wounded who are now recovering in hospitals, we are praying for your full and speedy recovery and pledge to you our support from this day forward. In memory of the fallen, I have directed that our great flag be flown at half-staff. I will be visiting Las Vegas on Wednesday to meet with law enforcement, first responders, and the families of the victims. In moments of tragedy and horror, America comes together as one, and it always has. We call upon the bonds that unite us, our faith, our family, and our shared values. We call upon the bonds of citizenship, the ties of community, and the comfort of our common humanity. Our unity cannot be shattered by evil. Our bonds cannot be broken by violence. And though we feel such great anger at the senseless murder of our fellow citizens, it is our love that defines us today and always will, forever. In times such as these, I know we are searching for some kind of meaning in the chaos, some kind of light in the darkness. The answers do not come easy. But we can take solace knowing that even the darkest space can be brightened by a single light, and even the most terrible despair can be illuminated by a single ray of hope. Melania and I are praying for every American who has been hurt, wounded, or lost the ones they love so dearly in this terrible, terrible attack. We pray for the entire nation to find unity and peace, and we pray for the day when evil is banished and the innocent are safe from hatred and from fear. May God bless the souls of the lives that are lost. May God give us the grace of healing, and may God provide the grieving families with strength to carry on. Thank you. God bless America. Thank you. Bueno, esas son las palabras del presidente Donald Trump. Mucha gente lo quiere culpar en este mismo momento. Sí, claro. Ahora, en esta misma hora no se sabe por qué este hombre hizo lo que hizo. Si fue una cosa racista o una razón política. Pero lastimablemente lo que importa es que hay mucha gente lastimada, mucha gente muerta. Y mucho que vamos a tener que investigar para poder entender qué exactamente pasó. Ahora, queremos recordarles en este mismo momento que la misma gente que odia a la policía, que quema la bandera americana, en este mismo momento le están agradeciendo a los policías por su trabajo y su labor en esa misma noche del tiroteo. Una de las personas que ha muerto ha sido confirmada por Las Vegas PD, ha sido confirmada como un oficial que ha muerto, ya, imagínate. Que ha perdido la vida en este tiroteo en Las Vegas. Mientras que la gente corre por auxilio, la policía corrió hacia el francotirador. Y hay que recordarse en este mismo momento. Estos oficiales, tienes que entender, claro, la perspectiva aquí, ¿cuál es? Estos oficiales tienen esposa o esposo, tienen niños, tienen familia, son gente común,
Tú trabajas en una industria, tú trabajas cortando pasto, tú trabajas en un noticiero, eres un humano. Estas personas no son diferentes, no son robots, son exactamente lo mismo que nosotros. Simplemente la diferencia es que trabajan como policía. Y eso significa que muchas veces están dispuestos a dar su propia vida por la de nosotros para proteger el público. Y por eso les agradecemos a todos los que nos están escuchando, que son familiares de la gente en el ejército, o aún tienes un familiar como policía. Les agradecemos y les le brindamos respeto por su servicio para con nosotros. Así es, toda esta situación, por supuesto, una gran cantidad de sentimientos y, una vez más, como decíamos, una gran cantidad de personas van a comenzar a culpar a otras personas por la situación, pero yo creo que el análisis del cual podemos hacer acerca de esta noticia es de que no deberíamos hacerlo. Enfoquémonos en esta noticia, sí, qué cosas podemos hacer para mejorar, que para personas que tengan problemas como estos, mentales, pudiéramos decir, que lleven a hacer una situación como esta, se puedan arreglar, pero hablar del control de armas no creo que es una de las cosas que necesita hablarse en este momento. Enfoquémonos en Las Vegas, enfoquémonos cómo podemos, por supuesto, ayudar a estas personas en este momento, y a la misma vez cómo personas como estas no pueden seguir haciendo estos ataques. Así es, entonces, terminando este tema para el día de hoy y siguiendo al siguiente tema, les queremos últimamente recordarles que pueden donar sangre, especialmente si eres O negativo en sangre. Puedes donar sangre para ayudar a todas las víctimas ahí en Las Vegas. Así es, bueno, tomamos un corte comercial y ya regresamos aquí con tu programa Perspectiva en el día de hoy. Bueno, bienvenidos a Perspectiva con Camilo y Sebastián Alfaro. Y regresamos, hablemos de una de las cosas, yo creo que va a quedar marcado en la historia. Este video yo creo que también va a quedar marcado en la historia. El día, Sebas, que O.J. Simpson regresa a vivir con cada uno de nosotros aquí en la afuera. Así es, hay cosas que pasan en las noticias que si tú no lo viste en vivo, casi que ni pasó. Y el momento en que O.J. Simpson fue a la corte por la muerte de 2 personas hace muchos años, fue la primera vez en la historia de las noticias que la televisión cambió para siempre. O sea, en verdad nosotros no vivimos en sí esa situación. No. Yo creo que no. Pero crecimos escuchando la noticia, claro, los chistes del guante, todo sí, eso. O sea, las fotos, imágenes del guante, pero tú en 1994 ni habías nacido. Yo ni había nacido. Yo creo que tenía como 4 años cuando esta situación, y yo igual de la misma manera pues no había escuchado de esta situación. Por supuesto, ya después de ir a la universidad de todo, escuchamos más acerca del tema y pues lo hemos estudiado. Una situación en verdad que por supuesto ha marcado la vida de toda la gente. Cuando uno escucha una camioneta blanca, Bronco, automáticamente piensa en O.J. Simpson, y por supuesto lo que pasó en 1994 cuando fue arrestado por el asesinato de su ex esposa y de un amigo de ella en esa casa. Así es, y como mucho el público estadounidense, yo creo que en el mundo entero también, todos creemos todavía que fue él culpable. Claro, y nos bromeamos, pero al mismo tiempo pues fueron 2 vidas, ¿verdad? Que fueron robadas ahí. Claro, y una de las situaciones, yo creo que de las muchas cosas que no se hablan en estas situaciones, la parte doméstica, en sí familiar, de la cual sucedía. O sea, estamos hablando de que él, es acusado de haber cometido eso en 1994. No fue culpado, él no está en la cárcel, hoy no fue liberado por haber hecho eso. No, él fue liberado por otro delito. En Las Vegas. Que muchos de los millennials no saben eso, no conocen eso. Sí, creo que no entienden eso. Él fue acusado por el asesinato de 2 personas, pero nunca fue a cárcel por eso. En vez, fue dado su libertad y regresó a la cárcel por otro delito, pero a las 12 y 8 de la mañana. A las 12 y 8 de la mañana, el 1 de octubre del 2017 salió. Y está ahora libre, pero digamos libre de la prisión, pero no va a estar libre de la prensa. Bueno, el mismo estado de Florida le ha dicho al señor O.J. Simpson que no lo quieren allí. Una gran cantidad de personas dicen que no quieren ver a O.J. Simpson en Florida, especialmente porque muchas personas
creo que se sienten en sí de que le dieron un pase gratis a esta persona, ¿no? Y es lo que decíamos antes del programa. ¿Por qué es que muchas personas se enojan con la situación de O.J. Simpson, pero no se enojan, digamos, de otra persona en que han estado en prisión y que los han dejado ir? O.J. Simpson, cualquier noticiero, cualquier película que tú ves en el pasado, O.J. Simpson es una persona muy carismática, muy querida, muy parece, culta. Muy culta, muy carismática y muy querida, muy querido. Pero creo que todos estamos convencidos de lo que hizo fue bastante incorrecto, fue un delito, un crimen. Y aún si él lo mató a estas dos personas, creyendo que sí lo hizo, pero acusado, su segundo delito muestra el tipo de carácter y estadísticamente también de la NFL, el fútbol americano, del tipo de gente que abusa a la gente físicamente. Pero quién sabe, o sea, la pregunta aquí es porque es rico, es porque es carismático, es porque es moreno, ¿por qué él ha sido tratado con tanto, digamos, cariño? Bueno, y uno cuando ve, no sé si tú has visto la serie de FX de O.J. Simpson, el show de O.J. Simpson, y en este documental y en otros documentales que han hecho, muestran cómo los abogados usaron lo que se dice el race card, la tarjeta de raza, para jugar en ese caso de 1994 y decir que en verdad lo estaban culpando a él por su color de piel, y usaron mucho de esa tarjeta en ese entonces diciendo que lo estaban culpando por el color de piel. Y yo creo que una de las cosas más tremendas en toda esta situación es que, bueno, él salió en libertad de ese caso. Muchas personas todavía se quedaron con la mente de que él sí lo hizo. Y por supuesto hasta el día de hoy, como tú decías, muchas personas lo hacen. Y ahora, hablando de la NFL, estamos hablando de que esta era una estrella del fútbol. Exactamente. Y es tremendo porque ahora con Aaron Hernández, que fue a la cárcel, que también fue a la cárcel por haber matado a una persona, se suicidó en la cárcel, y ahora la NFL y estudios de diferentes universidades quieren decir que quieren estudiar la mente de Aaron Hernández, el cerebro de él, para saber si los golpes del fútbol lo llevaron a cometer algunas de las decisiones de las cuales han hecho. Y yo creo que ahí es cuando entramos en un poco de las decisiones humanas, si es que juegan un papel. Y yo creo que en este mismo sentido, yo creo que al final del día, sí, a lo mejor pudieron recibir muchos impactos en el cerebro del juego de fútbol, pero también lo trataron de hacer con A.J. Simpson, diciendo de que por haber sido impactado por los diferentes impactos del fútbol, estas personas cometen estos errores, y creo que no es la situación. Sí, el principio del movimiento moreno para sus derechos civiles fue con el Dr. Martin Luther King, y lo que estamos viendo ahora con Black Lives Matter, si esos dos movimientos son los mismos, O.J. Simpson como que fue el paso entre los dos. O sea, Dr. Martin Luther King, después O.J. Simpson, y ahora lo que estamos viendo con los movimientos de Black Lives Matter. Porque cuando arrestaron a O.J. Simpson y los abogados, como tú dices, manipularon la prensa, manipularon el público a pensar de que todo esto era un problema racista. Cuando pasó eso, si tú piensas que la gente morena en estos momentos está loca por destruir las ciudades en Missouri, en donde sea en el país, en el 2016, regresa y mira las noticias de la gente morena destruyendo las ciudades durante el juicio de O.J. Simpson. Fue un caso que cambió la faz de los Estados Unidos para siempre. Ahora, con eso dicho, estaba yo ayer mirando estadísticas de abuso sexual. ¿Okay? Ahora, quiero que pienses conmigo en esta perspectiva. Si el abuso físico es normal y el abuso sexual de pronto un poco menos, escucha esta estadística. De todos los que abusan niños o otras personas sexualmente, de toda esa gente, todos esos crímenes que pasan, solo 10% de esos crímenes llegan a luz. Solo 10% de esos crímenes llegan a luz. Imagínate. Y es gente común. Y si eso es simplemente hablar del abuso sexual, imagínate el abuso físico, como lo que vimos con el caso de O.J. Simpson y su carácter y su forma de tratar a la gente alrededor de él. Sí, yo creo que una de las cosas de las cuales se tiene que hablar en este momento es que, por supuesto, en esa casa, en 1994, en ese entonces, había abuso doméstico. O sea, lo que pasó en ese entonces fue lo que llevó a que esta situación sucediera, y por supuesto creo que necesitamos hablar más acerca de eso en los Estados Unidos de América, porque no se habla lo suficiente, especialmente aquí en esta nación de los Estados Unidos de América. Y ojalá que, bueno, si él ha estado en la cárcel por todo este entonces, bueno, él todavía dice que no es culpable, pero que hable acerca de esto y cómo se puede arreglar. Una de las cosas que él ha dicho, especialmente cuando se presentó al frente del jurado,
que decidirían si iba a salir o no, es que él quería estar más cerca de sus hijos, quería estar más cerca de su familia, pero bueno, que sea una persona que pues que cambie, que muestre algo bueno y que no muera siendo una de las personas que bajó en la historia, como que muchas personas saben o piensan, perdón, que mató a su esposa y a esa otra persona que se encontraba en esta casa. Y nosotros aquí en Perspectiva somos los primeros en decir que el castigo penal, digamos, es bueno en la familia, que castigar a tus hijos, a tus hijas, bíblicamente, digamos, de una perspectiva conservativa, es bueno castigar a los niños y aún usar, digamos, la palma de la mano o en la cola, digamos, o la correa, como nosotros crecimos. Pero, digamos, ya cuando estamos hablando de chanclazos y de tirar objetos a un niño, un control, lanzarle el control al niño y pegarle en la cabeza, ya eso llega a ser abuso y no tiene... Mira, el propósito de castigo siempre es regresar a lo que es correcto, es disciplina. Y hay una diferencia entre disciplina y abuso. ¿Ok? Entonces, lo que estamos aquí diciendo es, más que todo, bueno, esto pasó, ya lo liberaron. Podemos hablar aquí todo el día, media hora, 20 minutos sobre lo que pasó con O.J. Simpson, pero tenemos que llegar a una conclusión práctica. Esta es nuestra conclusión práctica. Si tú conoces de abuso sexual, claro, pero también físico, hay que decir algo. Muchos de estos casos mantienen sin reporte y los niños crecen a ellos mismos abusar a sus hijos físicamente, claro. Porque nadie en la vida, ni pastor, ni pastor de jóvenes, ni tía, ni tío, ni el babysitter se para y dice, yo estoy viendo abuso físico, abuso verbal o aún abuso sexual en este tipo de situación y si no se reporta, quién sabe, de pronto aún ese niño se le puede tomar la vida a la causa de que nadie lo reportó. Quién sabe si estas dos personas que murieron en el tiempo atrás con O.J. Simpson ya habían sido golpeados, ¿verdad? Claro, y una de las situaciones de las cuales, por supuesto, como tú dices, es reportar. Yo creo que esta es una de las cosas más importantes. Si estás pasando tú y estás viendo este programa y estás pasando por una situación de abuso doméstico, por favor, te invitamos a que busques ayuda, especialmente después de una situación como es esta. Y siempre pasa esto, Sebas, de que personas esperan y lamentablemente después vemos casos donde personas son, por supuesto, llevadas a un caso como estos donde se pierde la vida. Así que bueno, hablando de O.J. Simpson, bueno, esperamos de que tenga una vida buena, de que no se meta en problemas una vez más, pero triste, ¿no? Como una persona así puede esto. Bastante triste como el sistema le ha fallado al público. Mira, si hay alguien que sabe qué sucedió esa noche, es él. Claro. Y si lo hizo, la conciencia de él debe estar, en Colombia dicen, podrida. Porque si él lo hizo y él sabe que lo hizo, por supuesto por su mente deben estar corriendo esas imágenes. Eso pensamos, pero qué tal que sea una persona de esas que no le importó y que, bueno, para él fue otra cosa. Es muy, muy tremendo. Y pues con eso mismo hablando hoy en este programa de Perspectiva con Camilo Joan Alfaro, hablando de dos temas de Las Vegas, donde él mismo fue arrestado. Lo que iba a decir yo. En el 2007 fue arrestado en Las Vegas y empezamos el programa hablando acerca del francotirador en el día de hoy. Exactamente. Para hacer lo que hizo este hombre, los dos hombres en este tipo de situación, se requiere un estado mental sin balance. Así que bueno, en este programa se nos ha ido el tiempo. ¿Cómo se va de rápido? Bastante. Vamos a traerte temas todos los días aquí de 5:30 a 6 de la tarde, aquí por tu estación favorita de Vida TV Network. Te esperamos aquí de 5:30 a 6 y en este programa lo que vamos a hacer es analizar todas las noticias. O sea, vamos a hablar acerca de las noticias que pasan durante el día y a lo mejor otros diferentes temas de los cuales podemos traer aquí a la mesa de trabajo y poder llevártelos a tu casa, por donde sea que nos estás viendo en el día de hoy. Ha sido un gran gusto poder estar con ustedes. Recuerden que nos pueden escribir a nuestra página oficial de Noticias Generación News. Allí pueden escribirnos, decirnos qué les parece este programa y qué podemos traer a la mesa. Si tienes algún tema que quieres que hablemos, pues nos gustaría saberlo. Escríbenos a Noticias Generación News y allí hablaremos más acerca de los diferentes temas. Así un programa yo creo que muy, muy tremendo y hablaremos de otros temas los programas a venir. Así es. Gracias por estar con nosotros, por escuchar nuestra perspectiva. Asegúrate en el video de hoy poner tu propia perspectiva. Queremos escuchar tu opinión porque conocemos nosotros que no siempre estamos correctos y que hay otras opiniones que hay que escuchar. Así es, la forma más fácil para, una vez más, comentar acerca del programa del día de hoy es ir a nuestra página oficial de Facebook en Noticias Generación News. Ha sido un gran gusto. Mi nombre es Camilo Alfaro. Y yo, Joan Alfaro. Gracias por estar con nosotros. Adiós.